de los tantos que tiene que ver con cierres, con gente que se queda en la calle. A raíz de eso, bueno, la noticia puntualmente es el cierre de los centros de acceso a la justicia que determinó el Ministerio de Justicia justamente, y ha posteado con un comunicado oficial en el cual dice: se cierra otra caja de la política, el Ministerio de Justicia pone fin a los 81 CAJ, que son los centros de acceso a la justicia. Bueno, los mismos son 81 los que se van a cerrar, que dice que venían funcionando de manera ineficiente, y que son servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias, y que estos mismos centros de acceso a la justicia acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones. Eso es parte de lo que dice el comunicado que sacó el Ministerio de Justicia. Pero para profundizar un poco sobre este tema, estamos en comunicación con Lucía Yáñez, que es diputada provincial de Unión por la Patria y ex directora provincial justamente de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Acá Facu y Elías te saludan. Hola, Facu, hola, Elías. Bien, bueno, un poco molesta y triste por esta noticia, pero bueno, en la lucha. En la lucha. Veía recién, ayer a raíz de esto, tuiteaste con bastante malestar. Contanos un poco, porque de qué se trata, qué eran los CAJ y por qué crees que avanzó en el cierre el gobierno. Mira, los CAJ son centros de acceso a la justicia, son espacios interdisciplinarios que tienen un equipo profesional, trabajador o trabajadora social, psicólogo o psicóloga, abogado y abogada, y un equipo administrativo que a lo que se dedica es a facilitar el acceso a los derechos de la gente en el territorio. Entre eso hacen muchas tareas específicas, pero también muchas tareas muy amplias en la resolución de conflictos sociales, que van desde acompañar a una víctima o iniciar una denuncia, pero también conseguir un cupo para la escuela de un niño, un certificado de discapacidad, una documentación, un turno para migraciones, un turno para el hospital, pero no es un acompañamiento que hace cualquier otro organismo, no es que, digamos, como ya existe el registro de las personas, no es necesario el Centro de Acceso a la Justicia, porque el Centro de Acceso a la Justicia lo que hace es mirar integralmente la problemática de una persona, es decir, alguien se acerca. Muchas veces la mayoría de la gente que se acerca a los organismos del Estado, y en esto hablo de todo el Estado, no se acerca con una sola petición, se acerca con una serie de problemáticas. En general estos espacios están en barrios populares, en lugares con grandísimas problemáticas de salud mental, de consumo, situaciones vinculadas a discapacidad, situaciones vinculadas a falta de acceso a la alimentación, digamos, claro, ¿no? A falta de articulación, y los equipos trabajan con todas estas situaciones en conjunto, de manera integral, con todos los organismos del territorio. La verdad es que, a mi modo de ver, los centros de acceso a la justicia son los organismos más integrales que tiene el Estado, los organismos con una mirada interdisciplinaria, una experiencia que empezó en el año 2008, a pedido de los curas villeros, ¿no? de los curas tercermundistas, que veían cómo en un momento de gran ampliación de derechos, durante el gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente el de Cristina, la gente no sabía cómo poder tramitar esos derechos, ¿no? Porque no es fácil, claro, en muchos casos, el acceso al Estado, los tiempos que implica, y si uno tiene posibilidades económicas, puede poner un abogado, puede poner una abogada, puede consultar un psicólogo, una psicóloga, en caso de necesitarlo. En los espacios más lejanos, como son las provincias o recóndidos, o en los barrios populares, esas cuestiones se hacen más complejas, y bueno, y la verdad es que los centros de acceso a la justicia hacen un trabajo pero espectacular. Uno ve esta noticia y lo que ve es justamente, y a raíz también de lo que venís contando, de que digamos es
un acceso más de la gente, sobre todo los quienes están más marginados, sin tantas posibilidades, que se le corta una línea más de vinculación con el Estado, y sobre todo esa cuestión Pero además, ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpo. Incluso aquellos que están a favor de este gobierno, los funcionarios de este gobierno, hablan de la necesidad de que la gente trabaje, de que vaya a la escuela, ¿no? Obviamente lo plantean como si no existiera ninguna dificultad alrededor de eso y fuera solamente el hecho de ir a buscar un trabajo e ir a trabajar, digamos, cosa que no es real en un montón de sectores, digamos, porque si vos no tenés agua corriente, no te podés bañar todos los días, no tenés dónde dormir, no tenés condiciones, digamos, posibles para poder ir a laburar todos los días, se hace muy complejo, más con un transporte que fue desubsidiado, digamos, y hoy te sale más caro incluso transportarte que lo que podés ganar en una jornada de laburo. Claro. Pero además la posibilidad de que los pibes retornen a la escuela, digamos, esto es un reclamo general, incluso de los sectores libertarios, ¿no? Bueno, de algunos, después tenés algunos que te dicen que no importa que los niños vayan a la escuela, que igual trabajen, pero esos ya es sectores muy extremos de la ignorancia, de los derechos, pero en el marco general, para poder lograr una sociedad que realmente nos permita vivir en mejores condiciones, con cualquier posición política, necesitamos por lo menos trabajar en una línea de ese acceso. Bueno, a este gobierno ni siquiera le interesa eso, ¿no? Ni que los pibes vayan a la escuela, ni la posibilidad incluso de facilitar, porque incluso los centros de acceso a la justicia trabajaban mucho también en la cooperación para realizar currículums, para cuando te dejaron en alta en AFIP, voy a dar un ejemplo concreto que nos pasaba siempre, en muchos casos los papás que trabajan en un lugar estacional, en una obra, o en esos trabajos que por ahí no son tan permanentes, te dan el alta en AFIP, entonces dejas de cobrar la asignación universal como mamá, y en ese momento las bajas de la AFIP también son un trámite que tenés que realizar y que es muy difícil de hacer. Eso también lo hacían los centros de la justicia. Digo, es tan integral la política pública que es ridículo el posicionamiento de este gobierno, porque incluso el gobierno de Macri, que también fue un gobierno que ajustó, potenció los centros de acceso a la justicia. Imagina, digo, para que veamos de lo que estamos hablando, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de practicidad, es una cuestión de integralidad, de ver el conflicto social y de entender que estamos viviendo un momento muy complejo. Claro. Estamos en comunicación con Lucía Yáñez, diputada provincial de Unión por la Patria y ex directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. Lucía, esto en lo que han avanzado en el corte de esta política desde el Ministerio de Justicia, ¿desde la provincia pueden llegar a avanzar en alguna política pública similar que supla este accionar del gobierno? Mirá, yo fui trabajadora de un centro de acceso a la justicia de Nación durante muchos años primero. Después me vine a ser directora del área en provincia y creamos los CAJUS, que son los centros de acceso a la justicia provinciales, que digamos que complementan el dispositivo nacional, pero que por supuesto en provincia de Buenos Aires hay 37 centros de acceso a la justicia nacionales y 26 centros de acceso a la justicia provinciales. Puede que haya alguno más ahora que desde que yo me fui, pero bueno, de cuando yo me fui quedaron 26. Y pensemos que tenemos 135 distritos en nuestra provincia y que tenemos 17 millones de habitantes. O sea, es imposible pensar que lo que plantea mi ley ahora, que va a dejar un centro de acceso a la justicia por provincia, tenga algún tipo de utilidad. Digamos, ni siquiera tiene criterio de lo que se piensa. Desde la provincia, por supuesto que nosotros construimos la política pública, formamos los trabajadores, somos realmente amantes de esta política pública porque todos los que venimos de trabajar ahí entendemos el potencial que tiene y cómo le podés cambiar la vida realmente a una comunidad desde la articulación de la política territorial. Pero bueno, claramente esta pérdida de 81 centros de acceso a la justicia en todo el país es irremediable y yo estoy muy enojada principalmente porque creo que todavía la sociedad no toma conciencia que todo lo que se está rompiendo ha llevado años y años construirlo y que realmente es un daño que no tengo idea cuánto tiempo le va a llevar a la Argentina a reconstruir, si es posible reconstruir lo que Milei deje, el tendal que nos deje después de entregar todos nuestros recursos, de repensar
a la Argentina en una política extractivista desde una mirada totalmente mentirosa, ¿no? Porque la Argentina no era una potencia mundial en los años 20 ni en los años 30, para nada lo era, digamos, solamente en el medio de una crisis financiera internacional era un país que claramente tenía alimentos, que tenía un momento histórico potencial, pero su población vivía en la pobreza absoluta, digamos. ¿Qué es lo que estamos buscando con estas políticas? La verdad que estoy enojadísima, estoy muy dolida, pero bueno, son tiempos en los que hay que luchar. Y sí, obviamente que desde la provincia Axel Kicillof está haciendo un esfuerzo sobrehumano, con una deuda que tiene la Nación con la provincia de más de 1.000 millones más de 1.000 millones de pesos, no, más de 1.000 billones, ¿no? Bueno, ya no sé. Sí. Creo que Bianco este lunes explicitó un poco mejor cómo eran los montos, pero entre obras y entre la deuda que se tiene en efectivo por los fondos que legalmente deben llegar a las provincias, incluso si ley no manda, la verdad, estamos viviendo un proceso histórico totalmente desquiciado. Creo que no hay manera de calificar que no sea desde la locura total que representa Javier Milei. Lucía, y también tenemos que tener en cuenta que, aparte de el avance que significa en materia de derechos, de un derecho tan básico como el acceso a la justicia, también estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que en estos 37, dijiste, centros de acceso a la justicia nacionales que hay en la provincia, que supongo que tendrán una planta laboral que hoy también ve imposibilitada su principal fuente de ingreso. Vos que fuiste parte de una planta de un centro de acceso a la justicia, ¿cuánta gente trabaja más o menos en cada uno? También como para tener dimensión de la otra cara también, que es la gente que se queda sin su sustento en un contexto económico tan complicado, ¿no? Mira, en general el promedio de trabajadores que tienen los centros de acceso a la justicia es entre 5 y 6 trabajadores, porque es el equipo interdisciplinario, más 2 administrativos que son quienes cargan toda la información, quienes receptan los casos. Después hay algunos en particular que son un poco más grandes, los que están en capital, digamos, los que tienen por ahí una prestación de servicios más amplia. Y en general, por todos estos años que hace que funcionan los centros de acceso a la justicia, es decir, del 2008 salió la primera resolución, habrán empezado en 2009, yo sinceramente no recuerdo los años, yo empecé a trabajar en los centros de acceso a la justicia y estuve muchos años, previos a venirme a provincia, pero bueno, es un promedio, sí, más o menos de 6 trabajadores por centro de acceso a la justicia. Con lo cual estamos hablando de un número muy alto, pero además la vocación que tiene el Ministerio de Justicia de echar de más de 500 trabajadores y trabajadoras que estén en la dinámica de esta tarea y en todo lo que tenga que ver con atención al público del Ministerio, ¿no? Ya anunciaron el cierre de los registros del automotor, bueno, los centros de acceso a la justicia, los registros donde te dan los antecedentes penales también ya sufrieron recortes. Realmente, mira, vos sabés que se acerca mucha gente a la legislatura, especialmente la gente más grande, a pedirnos que trabajemos en leyes que tengan que ver con la presencialidad de los trabajadores, que no se puede hacer todo de manera digital, que es muy complejo el acceso digital, porque además claramente no solo porque a los adultos mayores les cuesta adaptarse, las personas con discapacidad, sino también porque no tenés una conexión constante y permanente o rápida de alguna manera en la mayoría de los servicios. Bueno, el gobierno nacional piensa todo lo contrario. Ya lo hizo Macri con la modernización del Estado y fue un desastre realmente, así que claro. No sé, es de extrema preocupación que se segmente tanto los procesos y que pareciera que los centros de acceso a la justicia van por un lado, las dificultades que estamos teniendo en todo el esquema de salud, que no haya más Ministerio de Educación, que no haya más Ministerio de las Mujeres, que se hayan cerrado las políticas de protección. Se trata de manera segmentada, pero es todo parte de lo mismo, ¿no? De dejar a la gente lo más sola posible, lo más aislada posible, potenciar el individualismo y poder de esa manera entregar todos los recursos económicos que tenía la Argentina a las grandes potencias. Lucía, te hago la última y te agradecemos la comunicación. Bueno, mañana se va a estar votando en el Senado la ley bases. ¿Qué esperás que es lo que pueda pasar y si van a estar también ustedes movilizando mientras suceda dentro de la votación? Sí, vamos a estar movilizando, vamos a estar en la puerta del Congreso
La verdad que la expectativa es que no se apruebe. Es una locura esta ley, es una locura total. El régimen, el RI, el famoso RI, es todo el concepto que de lo que no dicen también, ¿no? La gestión de Milei, que es que el proceso de extractivismo y la dolarización que propone tiene una implicancia concreta en el aumento de la pobreza y la inequidad entre los sectores en la Argentina. Y esto también pasó en Ecuador. Vos sabés que me tomo un minutito para contarte esto. Estuve enferma, me agarré esta gripe que se agarró todo el mundo este fin de semana, y estuve mirando el proceso del presidente ecuatoriano, ¿no? Que en el 96 fue presidente y llevó la dolarización a Ecuador. Y básicamente tienen un perfil muy similar al que tiene Milei en términos de la espectacularización de la política, en la propuesta y en cómo finalmente se dinamiza para llegar a la dolarización. Y la verdad que son todas las mismas situaciones que está viviendo en este momento la Argentina. Ese presidente se tuvo que ir a los 6 meses en Ecuador, a diferencia de la Argentina. Es un pueblo muy movilizado, el pueblo ecuatoriano. Y finalmente lo que dejó fue una dolarización que ha complejizado mucho y ha ampliado la inequidad totalmente en Ecuador, que ha llegado también a que hace pocos días atrás vimos con lo que está pasando con el narcotráfico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que hay que tener en cuenta, y esto no lo digo en plan de ser exagerada, sino realmente que en los lugares, en los países de América Latina donde se retiró el Estado, avanzó el narcotráfico. Entonces estamos viviendo en una Argentina muy peligrosa, una Argentina que entrega su futuro, una Argentina que no tiene en cuenta a los jóvenes y las oportunidades reales, una Argentina con los medios digitales, pero también los medios de comunicación y todos los sectores económicos tirando hacia un lugar, los sectores especialmente más extranjerizados y toda la producción, los empresarios, todos los sectores de la cultura, todos los sectores de la educación, realmente del otro lado. Yo creo que eso se va a ver mañana en la puerta del Congreso, y a la expectativa de que realmente los gobernadores, los senadores, tomen en cuenta que el daño que se puede producir si se aprueba esa ley es irreparable para nuestro país y hay que evitarlo. Lucía, te agradecemos mucho la comunicación con Clase Turista. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo enorme. Lucía Yáñez, diputada provincial de Unión por la Patria, exdirectora de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. A raíz de esta noticia y al comunicado que sacó el Gobierno Nacional, en la cual anuncia que cierra los 81 centros de acceso a la justicia en todo el país. Es curioso que creo que es una de las primeras arremetidas que tiene con el Poder Judicial en general, y que sea justamente en el eslabón de que llega de los sectores más populares. El recorte ya lo dice todo. O sea, porque si hay algo casta es el Poder Judicial, y que mande a cerrar los 81 centros en los barrios populares da un poco también cuenta de que hay por lo menos una casta de la que se estaría olvidando, pero bueno, seguiremos al tanto. Yo supongo que va a tener que la justicia que dar un tiro nuevamente para este lado, pero complejo el panorama igual. Bueno, sí, totalmente. Complejo desde hace ya un buen rato. 6 meses y un día. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana.